Siempre creí que el verdadero amor estaba hecho de pequeños recuerdos. Una fotografía amarillenta, una nota olvidada en el bolsillo de una camisa, el aroma del café en la mañana de domingo. Para mí, la alianza de bodas que me dio mi esposo era el corazón de todas esas memorias, el símbolo de una promesa que resistió al tiempo, a las enfermedades y a las dificultades de la vida. Pero un día, esa alianza desapareció de mis manos, porque mi propio hijo la vendió, a cambio de dinero rápido. Y si piensas que mi historia termina en ese momento de dolor, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después cambió por completo el rumbo de mi vida, y el final, no lo vas a creer. Quédate conmigo hasta el último capítulo. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias intensas como la mía. Mi nombre es Isabel Martín, tengo 74 años, y durante décadas fui la esposa dedicada de Tomás Rodríguez, ferroviario jubilado, un hombre íntegro y amoroso. Desde que él partió, vivo sola en nuestra casa antigua en Toledo, rodeada de los recuerdos que me mantienen en pie. Lo que nunca imaginé es que esas mismas memorias me colocarían en el centro de una batalla por mi dignidad y por mi propia vida. Nunca pensé que el sonido de un cajón al abrirse pudiera doler tanto. Esa mañana el sol apenas entraba por las cortinas de encaje y yo todavía sentía la humedad del sueño en los ojos. Caminé hasta la cómoda de madera oscura, esa que Tomás y yo compramos hace más de 40 años en un mercado de antigüedades. Tenía el corazón apretado sin saber por qué, como si algo invisible me empujara a abrir el pequeño cofre de terciopelo azul. Al levantar la tapa sentí un vacío que me atravesó el pecho. La alianza de bodas ya no estaba. La costumbre de besarla cada domingo se rompió de golpe, y lo que antes era un acto de amor se volvió en un recuerdo imposible. Me quedé inmóvil, con los dedos hundidos en la tela suave de la caja, tratando de convencerme de que había olvidado dónde la guardé. Revisé los cajones, los bolsillos de mi bata, incluso debajo del colchón. Nada. El silencio de la casa me gritaba que aquello no era un descuido. Me dolía imaginar que un objeto tan pequeño pudiera contener toda mi historia, y ahora ya no estaba. Sentí que me arrancaban la memoria con un solo movimiento. El aire se volvió espeso, y apenas podía respirar. De pronto pensé en Álvaro. Fue un relámpago de sospecha que no quise aceptar, pero la idea me caló como una aguja. Él había estado en la casa el día anterior, husmeando los cajones con la excusa de buscar papeles del banco. Recordé cómo evitó mi mirada cuando le pregunté qué buscaba y cómo guardó silencio al marcharse. Ahora las piezas se encajaban con un dolor insoportable. Salí al pasillo con pasos firmes, aunque por dentro me desmoronaba. Encontré a mi hijo en la sala, acomodando su chaqueta como si se preparara para salir. Tenía ese aire distante que últimamente lo envolvía, como si la sangre que nos unía hubiera perdido importancia. Álvaro, tomaste la alianza de tu padre. Mi voz se quebró, pero aún así lo enfrenté. Mis manos temblaban, pero mis ojos no se apartaron de los suyos. Él levantó las cejas, sorprendido por mi tono, y en lugar de mostrar remordimiento me respondió con frialdad: «Mamá, era solo un anillo de oro, no exageres. Lo vendí porque necesitaba dinero. No es para tanto». Esas palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier cachetada. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que sostenerme de la mesa. Me quedé mirándolo con un nudo en la garganta. El hijo que crié con esfuerzo, al que le di educación, techo y amor, me hablaba como si yo fuera una molestia. Quise gritar, pero solo salió un susurro. Era su sangre. Álvaro, ¿cómo pudiste vender algo tan sagrado? La indiferencia en su rostro me hizo entender que entre nosotros había un abismo que ya no podía negar. Me vinieron recuerdos de Tomás, de su risa mientras arreglaba relojes viejos en la mesa de la cocina, de cómo me tomaba la mano en silencio después de una discusión. Ese anillo no era oro, era la promesa de que nunca me dejaría sola. Y ahora estaba en manos de un extraño, reducido a una transacción cualquiera. Álvaro tomó las llaves de su coche y, sin remordimiento, agregó: «Necesitaba pagar una tarjeta de crédito. ¿Qué querías que hiciera?». En su voz no había vergüenza, solo cansancio y un aire de superioridad que me heló el alma. No me miró a los ojos mientras hablaba, como si yo no mereciera una explicación verdadera. Lo vi salir por la puerta con pasos seguros, dejando atrás mi dolor como si fuera un mueble viejo. Cuando la cerró de golpe, la casa tembló, y conmigo se rompió algo más profundo que una joya,
la confianza de madre e hijo. Y aunque traté de respirar hondo para calmarme, supe que esa herida apenas estaba comenzando. Esa mañana salí de la casa porque el aire me ahogaba. Caminé por las calles empedradas de Toledo con el abrigo apretado contra el pecho, como si así pudiera esconder la vergüenza que me quemaba por dentro. Mis pasos resonaban entre los muros viejos mientras la gente pasaba a mi lado cargando bolsas de mercado o hablando por teléfono. Yo, en cambio, solo pensaba en la ausencia en mi mano izquierda, en el espacio frío donde antes brillaba la alianza de Tomás. Cada vez que miraba ese vacío, sentía que me habían arrancado parte de la piel. Me detuve frente a una joyería que exhibía collares de diamantes, relojes suizos y anillos con perlas blancas sobre almohadillas de terciopelo. El reflejo de las lámparas de cristal iluminaba cada pieza como si fueran tesoros sagrados, y en ese instante comprendí lo cruel que podía ser la vida. Había mujeres probándose pulseras y sonriendo con esa ligereza de quien compra lujo sin pensar en el valor sentimental de un objeto. Yo no buscaba oro ni piedras preciosas, buscaba un pedazo de mi historia. Seguí caminando y pasé frente a un escaparate con ropa de diseñador. Maniquíes impecables lucían vestidos de seda y bolsos de cuero que costaban más que mi pensión mensual. El contraste me sacudió. Mientras otros elegían qué perfume caro llevarse a casa, yo me debatía entre la dignidad herida y la impotencia. Apreté mis puños y recordé cómo Tomás siempre decía que el verdadero valor de algo no estaba en el precio, sino en la memoria que guardaba. El recuerdo de Álvaro regresó como una punzada. Lo vi frente a mí, justificando la venta del anillo para pagar una tarjeta de crédito, como si la vida pudiera reducirse a transferencias y cuentas conjuntas. Sentí rabia de pensar que mi hijo podía mirar a su padre solo como un trámite pendiente, un oro líquido que servía para cubrir sus deudas. ¿En qué momento dejó de ver lo sagrado y empezó a ver solo dinero? Me refugié en una banca de piedra frente a la catedral. El murmullo de los turistas me llegaba lejano, como un eco apagado. Toqué mi dedo desnudo y cerré los ojos. En mi mente apareció Tomás, sonriendo en la estación de tren donde trabajó tantos años, con su gorra gastada y ese aire de hombre sencillo. Recordé cómo, el día de nuestra boda, deslizó la alianza en mi mano y me susurró que siempre estaríamos juntos. Abrí los ojos y el vacío volvió a quemarme. El viento frío me obligó a levantarme y seguir andando. Pasé frente a un restaurante elegante donde parejas reían bajo luces doradas y copas de vino. Ese contraste me partió en dos, ellos celebrando futuros, yo lamentando un pasado que alguien me había robado. Sentí que no pertenecía a ese mundo de manteles finos y cubiertos brillantes. Mi lugar estaba en otra parte, entre recuerdos y ausencias. De pronto, mi bolso vibró con el timbre del teléfono. Al principio dudé en contestar. Pensé que sería alguna llamada del banco reclamando otra cuenta o algún trámite pendiente. Pero la voz que escuché era desconocida, profunda y serena. ¿Señora Isabel Martín? Disculpe la molestia, pero creo que tengo algo que le pertenece. Me quedé helada, sujetando el celular con las dos manos. El hombre continuó. Compré un anillo en una casa de empeño y tiene su nombre grabado en el interior. Algo me dice que no era una joya cualquiera. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Miré mis manos temblorosas y las lágrimas comenzaron a resbalar sin permiso. No podía creerlo. La alianza había vuelto a aparecer en mi vida, aunque fuera por labios de un extraño. El mundo a mi alrededor se detuvo. Los pasos, las risas, el murmullo de la ciudad se desvanecieron mientras yo escuchaba esa voz. El vacío en mi dedo ardía más que nunca, pero ahora se mezclaba con una chispa de esperanza. Y aunque no conocía al hombre que llamaba, supe en lo más profundo de mi ser que esa llamada cambiaría todo lo que venía después. Aquel mismo día me animé a encontrarme con el hombre de la llamada. Me citó en un café del centro histórico, un lugar que parecía sacado de otro tiempo. Al entrar, el aroma a café recién molido me abrazó, y la luz tenue de las lámparas colgantes bañaba las paredes de piedra. Me sorprendió ver los sillones tapizados en terciopelo rojo y mesas de mármol brillante. Todo respiraba una elegancia discreta, como un lujo contenido que no buscaba presumir. Me sentí fuera de lugar, con mi abrigo sencillo, pero también tuve la certeza de que estaba en el escenario correcto para recuperar un pedazo de mi vida. En una esquina, un hombre de cabello gris peinado hacia atrás me levantó la mano con calma. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía escucharse en todo el café. Sus ojos eran claros, atentos,
como los de alguien acostumbrado a observar relojes de colección en silencio. Se presentó como Eduardo Salas, un relojero retirado, y enseguida sacó de un pequeño estuche de cuero el objeto que me arrancó un suspiro, la alianza de Tomás. El brillo tenue me cegó por un segundo. La tomé con ambas manos, acariciando cada detalle como si se tratara de un ser vivo. No pude contener las lágrimas. Gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Eduardo me miró con un respeto que pocas veces había sentido en mi vida, ese respeto que no se compra ni con dinero ni con joyas. Sin embargo, antes de entregármela por completo, me detuvo con un gesto. Hay algo que usted debe saber, señora Isabel. Sus palabras me inquietaron. Lo observé abrir la alianza con un movimiento preciso, como si desarmara un reloj. Nunca me había percatado de que tenía un compartimento oculto. Era diminuto, casi invisible, pero lo suficiente para guardar un secreto. De ahí sacó una pequeña tira de papel doblada con cuidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con las manos temblorosas desdoblé el papel. La caligrafía era inconfundible, la de Tomás. Si estás leyendo esto, Isabel, es porque te traicionaron. Pero aún puedes proteger lo que es tuyo. Leí esas palabras en silencio, sintiendo que cada letra me atravesaba como un cuchillo. Era como si Tomás hablara desde el más allá, advirtiéndome de algo que nunca quise imaginar. Me quedé mirando el papel, incapaz de reaccionar. Eduardo guardó silencio, dándome espacio. Alrededor, la gente seguía charlando, riendo, bebiendo vino en copas brillantes como si nada sucediera. Yo, en cambio, tenía entre mis dedos una verdad que podía derrumbar mi mundo entero. ¿Qué quiso decir Tomás con esas palabras? ¿Qué peligro había previsto? Eduardo rompió el silencio con voz firme. Este mensaje no es casualidad. Su esposo quería que lo encontrara. No sé qué significa, pero sí sé que no debe ignorarlo. Sus palabras me dieron miedo y fuerza al mismo tiempo. Nunca antes alguien que no fuera de mi familia se había tomado tanta seriedad con mi dolor. Lo vi en sus ojos. Él también estaba dispuesto a acompañarme en este camino. Respiré hondo, volví a guardar la alianza en su caja de terciopelo y sujeté con fuerza el papel. Sentí que estaba a punto de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Por un instante quise huir, fingir que nada pasaba, volver a mi rutina de silencio y recuerdos. Pero ya no era posible. Tomás había dejado una señal clara, y yo tenía que seguirla. Salimos juntos del café. La tarde caía sobre Toledo con un aire frío que me calaba los huesos. Eduardo caminaba a mi lado en silencio, respetando mi confusión. Y aunque apenas lo conocía, sentí que había encontrado un aliado inesperado. Con la alianza de vuelta en mi mano y el mensaje escondido en mi bolso, supe que lo que venía no sería sencillo, pero también entendí que había dado el primer paso hacia una verdad que me cambiaría para siempre. Regresamos a mi casa al anochecer. El frío se colaba por las ventanas grandes y el crujido de los muebles viejos me recibía con la misma soledad de siempre. Encendí la lámpara de mesa y la luz amarilla iluminó el polvo acumulado sobre los retratos. Sentí una punzada en el pecho, toda mi vida reducida a paredes gastadas y recuerdos enmarcados. Eduardo, con paciencia, me pidió revisar los cajones donde solía guardar papeles. No quería, me dolía pensar que ahí pudiera esconderse otra verdad, pero acepté porque ya no había marcha atrás. Abrimos la cómoda y comenzamos a sacar carpetas. El olor a papel húmedo se mezclaba con el perfume discreto que usaba Tomás, todavía impregnado en algunos sobres. Cada documento que aparecía me hacía contener la respiración. Encontramos viejos recibos del banco, contratos y hasta copias de una cuenta conjunta que jamás supe que existía. Lo peor, algunas hojas llevaban mi firma falsificada. La tinta parecía fresca, como si alguien hubiera jugado con mi nombre en los últimos meses. Me senté en el sillón y observé aquellas pruebas con las manos frías. Eduardo me miraba serio, como si no quisiera decir lo que era obvio. Yo lo sentí en la piel. Alguien estaba moviendo dinero a mis espaldas. Había transferencias, retiradas de fondos, incluso solicitudes de tarjetas de crédito que jamás autoricé. Todo con mi nombre. Esa traición tenía un olor metálico, como el de las monedas viejas, y un peso insoportable que se me clavaba en la garganta. Volví a recordar a Álvaro, entrando a la casa con excusas tontas,
preguntando dónde guardaba mis papeles importantes, diciéndome que eran solo trámites. En ese instante comprendí que nada era inocente. Él me había convertido en una firma útil, en un acceso directo a propiedades y cuentas. Yo, que lo había alimentado con mis manos, era ahora una herramienta en su ambición. Me levanté de golpe, caminé hasta el pasillo y respiré hondo. La casa se sentía extraña, como si ya no fuera mía. Cada mueble, cada cortina, cada pedazo de decoración se había vuelto sospechoso, como si ocultara otra mentira. En la mesa del comedor todavía estaba el mantel bordado por Tomás, pero ahora lo veía distinto, un testigo mudo de que todo lo que creía seguro estaba resquebrajándose. Eduardo rompió mi silencio. Isabel, esto es serio. No es solo la venta del anillo. Aquí hay un plan más grande. Me apoyé en la pared para no caer. Sentía que la dignidad se me escapaba, que ya no tenía control de mi vida. Nunca imaginé que mi propio hijo pudiera verme como un obstáculo, alguien a quien había que empujar a un rincón para quedarse con todo. El reloj de pared marcó las 9 con un sonido hueco. Apreté el papel de Tomás en mi mano. Si estás leyendo esto, es porque te traicionaron. Sus palabras adquirieron otro sentido en ese instante. Él lo sabía. De algún modo, había previsto que Álvaro usaría su propia sangre para alcanzar lo que no merecía. Me quedé observando las luces de la calle que entraban por la ventana. Afuera, la gente caminaba rumbo a sus casas, cargando bolsas de supermercado, hablando con sus hijos. Yo, en cambio, cargaba una sospecha que me rompía por dentro. ¿Y si Tomás había vivido sus últimos días con esta misma angustia? ¿Y si trató de protegerme sin poder hablar? Esa noche comprendí que no solo había perdido la alianza. Había perdido la confianza en lo más sagrado, la familia. Y con el corazón desgarrado, me pregunté si tendría la fuerza suficiente para enfrentar lo que venía. ¿Y tú, qué crees que duele más? ¿Perder una joya de oro o descubrir que la persona que más amas te traiciona? Esa madrugada desperté con un sobresalto. Había soñado con Tomás sentado en el sofá, con su chaqueta de lana y su risa discreta, como si aún me cuidara desde la esquina de la sala. Abrí los ojos y el silencio me golpeó. Escuché pasos en el pasillo, pasos firmes, y mi corazón se aceleró pensando que no estaba sola. Me levanté despacio, encendí la luz y recorrí cada rincón de la casa. Todo estaba vacío. El eco de mis pasos sobre el piso frío me recordó que lo único real era mi soledad. Al volver a la sala, algo llamó mi atención. Una esquina del tapete estaba levantada. Me agaché, con las rodillas temblando, y debajo encontré un sobre arrugado. Lo abrí con cuidado, convencida de que sería algún recibo viejo. Pero lo que leí me dejó sin respiración. Era una reserva confirmada en un hotel de 5 estrellas en Madrid, con mi nombre como titular. Sentí un golpe seco en el estómago. Yo nunca había estado ahí, y mucho menos autorizado un gasto de ese tipo. Las letras impresas parecían burlarse de mí. Suite de lujo, restaurante elegante, acceso al spa privado. Todo sonaba tan ajeno a mi vida que tuve que sentarme para no caer. Yo vivía contando cada euro de la pensión, y sin embargo, en ese papel, mi nombre aparecía como si llevara una vida de excesos. Un lujo comprado con mis recuerdos, con mis años de esfuerzo. Revisé los detalles del documento y vi claramente la firma, Isabel Martín. Mi propio nombre trazado con seguridad, pero no era mi letra. Una falsificación descarada. El aire se me cortó. Pensé en Álvaro y en sus constantes visitas, en cómo revisaba cajones diciendo que eran trámites del banco. El rompecabezas empezaba a tomar forma, y la pieza central era la ambición de mi propio hijo. Me llevé el sobre al pecho y las lágrimas me nublaron la vista. Sentí un enojo tan grande que tuve que caminar por la sala de un lado a otro para no gritar. Recordé cómo Tomás siempre decía que la dignidad era la herencia más valiosa que uno podía dejar. ¿Qué pensaría ahora al ver cómo su hijo usaba mi nombre para darse lujos que nunca conocí? Salí al jardín buscando aire fresco. El frío de la madrugada me golpeó la cara, y las luces lejanas de la ciudad parecían parpadear como un recordatorio cruel de que todo a mi alrededor estaba cambiando. Cerré los ojos y pensé en todas las veces que defendí a Álvaro frente a las críticas, en cómo le di más de lo que tenía para que no le faltara nada. Ahora descubría que todo ese sacrificio era usado como arma contra mí. Entré de nuevo y extendí el recibo sobre la mesa.
Lo observé como si fuera un enemigo. No era solo un papel, era la primera prueba tangible de que alguien me estaba borrando de mi propia vida. Si habían usado mi nombre para reservar un hotel, ¿qué más habrían hecho con mis cuentas, con mis propiedades, con mi herencia? El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana. Me quedé mirando la aguja avanzar en círculos, escuchando su tic-tac como un martillo en mi cabeza. La traición se hacía más grande, más real. Ya no podía negarla. Esa reserva en un hotel boutique no era un error. Era parte de un plan que me colocaba como espectadora de mi propia ruina. Me acosté, pero el sueño nunca volvió. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, abrazando el recibo como si fuera un arma y susurrando en silencio el nombre de Tomás, pidiéndole fuerzas. Porque sabía, en lo más profundo de mí, que lo peor apenas comenzaba. Al día siguiente decidí ir a casa de Álvaro. Caminé con paso firme, aunque por dentro sentía que cada latido me hundía más en el miedo. Toqué la puerta y Lucía me abrió con una sonrisa exagerada, esa que usa para ocultar lo que no quiere mostrar. Apenas entré, el olor a perfume caro me mareó. No era la casa sencilla que recordaba, todo había cambiado. Las paredes estaban pintadas de nuevo y la sala brillaba con muebles modernos que nunca vi pagar. Lo que más me impresionó fueron las cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas grandes, el sofá de piel recién estrenado y una lámpara dorada que colgaba del techo como si estuvieran en un salón de hotel boutique. El contraste con mi casa, con mis muebles gastados y mis fotos descoloridas, me golpeó en el estómago. Cada objeto me gritaba la misma pregunta: ¿con qué dinero lograron todo esto? La respuesta se formaba sola en mi cabeza, aunque me doliera aceptarla. Álvaro apareció bajando las escaleras con una camisa de diseñador que jamás habría podido comprar con su sueldo. Me miró con gesto cansado, como si mi visita fuera una molestia. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó, sin darme un abrazo, sin siquiera acercarse. Lo observé de arriba abajo y la rabia me subió como fuego. «Quiero saber de dónde salió todo esto, Álvaro. Esta casa no era así». Se cruzó de brazos y sonrió de lado, como si mi ingenuidad le resultara entretenida. «He trabajado duro, mamá, ¿acaso no puedo tener un poco de lujo?». Sus palabras sonaban huecas, como una excusa mal ensayada. Yo lo conocía demasiado bien. Nunca fue constante en nada, nunca supo ahorrar, y mucho menos mantener una cuenta de banco en orden. Aquella explicación era un insulto a mi inteligencia. Lucía interrumpió sirviendo café en tazas nuevas, con una bandeja plateada que brillaba bajo la luz de la lámpara. «No seas desconfiada, Isabel. Estamos progresando, es todo. Tú deberías alegrarte por nosotros». Me quedé en silencio, mirando la espuma del café. El sabor amargo en mi boca se mezclaba con la certeza de que estaban usando lo mío para financiar sus caprichos. Al poco rato, Lucía salió de la sala y escuché cómo hablaba por teléfono en la cocina. Caminé despacio hacia el pasillo y, sin querer, escuché su voz filtrarse por la puerta entreabierta. «Pronto tendremos la casa de tu madre. Solo es cuestión de tiempo». Me quedé helada. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo y tuve que apoyar la mano contra la pared para no caer. Me alejé de la puerta antes de que me descubriera. Regresé a la sala, fingiendo serenidad, aunque por dentro estaba rota. Álvaro seguía sentado en el sofá, revisando su celular como si nada pasara. Quise gritarle, exigirle explicaciones, pero el miedo a escuchar la verdad me paralizó. Sabía que si abría la boca, esa casa se llenaría de un dolor que ya no podría contener. Respiré hondo, agradecí el café sin tocarlo y me levanté con una sonrisa forzada. «Tengo que irme, mañana será un día largo». Álvaro apenas levantó la vista para despedirse. Lucía apareció con otra de sus sonrisas falsas y me acompañó hasta la puerta. Yo salí con la certeza de que esa no era una familia construyendo un futuro, era una pareja que había decidido devorar mi pasado. El aire frío de la calle me devolvió a la realidad. Caminé despacio, abrazando mi bolso contra el pecho, y sentí que el peso no venía de lo que cargaba dentro, sino de lo que estaba perdiendo afuera. Por primera vez acepté que ya no se trataba de sospechas. Estaban planeando mi ruina, y yo debía estar lista para enfrentarla. Esa noche no pude dormir. El eco de las palabras de Lucía seguía golpeando mi cabeza. «Pronto tendremos la casa de tu madre». Me revolvía en la cama mirando al techo,
rogando que todo fuera una pesadilla. Pero el recibo del hotel de 5 estrellas y los muebles de lujo que vi en su sala eran pruebas demasiado claras. Tomás me había advertido en aquel papel escondido dentro de la alianza. Tenía razón, me estaban traicionando. A la mañana siguiente, Eduardo vino a visitarme. Se notaba preocupado por mi aspecto. Me encontró en la sala, rodeada de carpetas y documentos, como si la respuesta pudiera aparecer de entre las hojas. Él me sugirió revisar lugares donde Tomás solía sentarse a leer o a escribir. Un relojero siempre tiene secretos escondidos en los objetos más simples, dijo con calma. Su frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Caminamos hacia la poltrona vieja de la sala, esa donde Tomás pasaba las tardes con su periódico y una taza de café. El terciopelo estaba gastado y el forro tenía costuras flojas. Eduardo, con manos pacientes, comenzó a palpar hasta que encontró un borde suelto. Me miró antes de tirar del hilo. Yo contuve el aliento, como si estuviera abriendo una caja prohibida. De adentro salió un sobre amarillo, escondido entre la tela y la madera. Mis manos temblaban mientras lo abría. Era una carta de Tomás, escrita con esa caligrafía firme que siempre admiré. Apenas reconocí las primeras palabras, los ojos se me llenaron de lágrimas. Isabel, si algún día lees esto, es porque algo salió mal. Confía solo en lo que sientas en tu corazón. Nunca confíes ciegamente, porque hasta la sangre puede volverse enemiga. El papel olía a humedad y a tiempo guardado. Lo apreté contra mi pecho y me quedé en silencio. Eduardo me observaba con respeto, sin atreverse a interrumpir. Seguí leyendo. Tomás hablaba de cuentas bancarias que yo no conocía, de transferencias sospechosas y de movimientos que había detectado en los últimos años. Quise protegerte, pero sé que mi partida puede dejarte expuesta, escribió. Sentí que su voz me acompañaba, que no me había dejado sola. En medio del texto, encontré una frase que me heló: nuestra herencia está en riesgo, Isabel. Y no me refiero solo al dinero, sino a la casa, a los recuerdos, a todo lo que construimos. Me quedé paralizada. Las lágrimas me corrían por el rostro, porque por primera vez entendí que Tomás había previsto lo que estaba pasando. No era coincidencia, era un plan en marcha contra mí. Al final de la carta, un nombre desconocido, Mariano Torres. Eduardo frunció el ceño al leerlo. ¿Quién es?, preguntó con cautela. Yo no lo sabía. Nunca escuché a Tomás mencionarlo en voz alta. Y sin embargo, él lo dejó escrito como si esa persona fuera la llave para entenderlo todo. Guardé la carta en mi bolso con cuidado, como si fuera la joya más valiosa que me quedaba. La alianza ya no estaba sola, ahora tenía también un mensaje claro que me guiaba. Miré a Eduardo con un nudo en la garganta. Si Tomás dejó este nombre, es porque debo encontrarlo. Y aunque el miedo me hacía temblar, supe que ya no podía detenerme. Ese día entendí que cada rincón de mi casa podía esconder verdades que yo ignoraba. Y aunque dolía aceptar que mi esposo me ocultó cosas, también descubrí que su silencio había sido para protegerme. Con esa carta en mis manos, la primera grieta en mi mundo se convirtió en un camino inevitable hacia algo mucho más grande. Pasé la mañana dándole vueltas al nombre escrito en la carta: Mariano Torres. No podía dejar de pensar en quién sería ese hombre y por qué Tomás lo consideraba importante. Eduardo me ayudó a buscar en directorios antiguos, y después de varias llamadas descubrimos que era un abogado retirado en Madrid. Sentí un nudo en el estómago. No me gustaba la idea de viajar, pero algo en mi interior me decía que tenía que verlo. Preparé una bolsa pequeña con lo necesario y guardé la carta y la alianza en un sobre, como si fueran mi pasaporte a la verdad. El tren hacia Madrid me recibió con su vaivén tranquilo. Mientras el paisaje pasaba rápido por la ventana, mis pensamientos iban aún más veloces. Miraba a las familias charlando, a las parejas que compartían bocadillos, y me preguntaba cómo había llegado yo a ese punto. Una viuda de 74 años con miedo a que su propio hijo la despojara de su vida entera. Cerré los ojos y apreté la alianza en mi mano. Sentí que Tomás me acompañaba en cada kilómetro de ese viaje. Llegué a la ciudad y tomé un taxi hasta la dirección que me habían dado. Al bajar, me impresionó el edificio: fachada imponente, puertas de madera pulida, un letrero discreto que decía Torres y Asociados.
El vestíbulo estaba adornado con mármol blanco y una lámpara de cristal que reflejaba destellos en el piso. Me sentí pequeña, casi invisible, pero caminé con la cabeza erguida porque llevaba conmigo el peso de mi dignidad. La secretaria me condujo a un despacho silencioso. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de cuero y carpetas alineadas como soldados. Detrás de un escritorio robusto me esperaba un hombre de cabello blanco y mirada profunda. «Señora Isabel Martín», dijo levantándose con cortesía. Su voz transmitía respeto, algo que hacía tiempo no sentía. Me ofreció asiento y un vaso de agua que agradecí con un leve temblor en las manos. Le conté quién era yo, quién había sido Tomás y cómo encontré su nombre en la carta escondida. Saqué el sobre y se lo mostré. Mariano lo tomó con cuidado, como si ya supiera lo que contenía. Guardó silencio un momento y luego asintió con seriedad. Su esposo confió en mí, señora Isabel. Sabía que después de su partida usted necesitaría ayuda. Y me dejó instrucciones muy claras. De un cajón sacó un paquete sellado con lacre. El corazón se me detuvo. Me lo entregó con ambas manos. «Esto es suyo. Tomás me lo dejó hace años. Dijo que no debía abrirse hasta que usted lo solicitara». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Él sobrepesaba más de lo que parecía, como si llevara dentro toda una vida de secretos. Su esposo era un hombre precavido, continuó Mariano. Me habló de movimientos extraños en sus cuentas, de intentos de manipulación. Sabía que alguien cercano a usted podría querer aprovecharse. Por eso dejó esto, para protegerla. Me quedé mirándolo con los ojos húmedos, incapaz de responder. Cada palabra confirmaba que Tomás había visto lo que yo me negaba a aceptar, que Álvaro era capaz de traicionarme. Apreté el sobre contra mi pecho y respiré hondo. No supe qué decir, así que solo agradecí con un susurro. Sentí que en ese despacho elegante, rodeada de muebles brillantes y cuadros costosos, estaba recibiendo la herencia más importante. La certeza de que Tomás había luchado por cuidarme incluso después de su muerte. Salí del despacho con Eduardo a mi lado. El aire de Madrid estaba helado, pero yo llevaba en mis manos un fuego imposible de apagar. Ese sobre no era un simple paquete, era la llave que me mostraría la magnitud de la traición y las armas para enfrentarla. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu pareja si descubres que te ocultó secretos para protegerte, o sentirías que también te engañó? El tren de regreso a Toledo parecía avanzar más lento que nunca. Llevaba el sobresellado en mi bolso, apretado contra mi pecho como si fuera un tesoro. Afuera, los campos se extendían verdes y dorados, pero yo apenas podía verlos. Mis pensamientos estaban atrapados en ese paquete que Tomás había dejado con tanto cuidado. Cerré los ojos y recordé su voz, aquella vez que me dijo que la confianza se gana con actos, no con palabras. Ahora entendía por qué lo repetía tanto. Cuando llegué a casa me encerré en la sala, bajé las cortinas y puse el sobre la mesa. Eduardo me acompañaba, sentado frente a mí, en silencio. Rompí el lacre con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos notariales, papeles de banco y, en medio de todo, un testamento actualizado. Al ver la primera página me invadió una mezcla de miedo y alivio. Tomás había previsto lo peor. Leí despacio cada párrafo. El testamento dejaba claro que la casa, las propiedades y la cuenta principal me pertenecían solo a mí. No había espacio para interpretaciones ni para cambios. Incluso hablaba de la posibilidad de que alguien intentara declararme incapaz para apropiarse de la herencia. Las letras parecían brillar bajo la luz de la lámpara, como si Tomás hubiera querido dejarme una linterna para atravesar la oscuridad. Entre los papeles encontré también recibos de movimientos bancarios sospechosos. Retiradas de fondos hechas en sucursales que yo nunca visité, transferencias a cuentas que no conocía. Todo bajo mi nombre. El corazón se me encogió. Álvaro había comenzado a borrar mi vida poco a poco, mientras yo lo miraba como una madre ciega. En el fondo del paquete había una carta escrita a mano. La abrí con cuidado, temiendo romper el papel por la fragilidad de mis dedos. Isabel, confía en Eduardo. Él sabrá guiarte cuando yo ya no pueda hacerlo. Mis ojos se nublaron. No entendía cómo Tomás había previsto hasta el detalle de la persona que ahora estaba a mi lado. Me derrumbé en lágrimas y Eduardo me tomó la mano con respeto,
sin decir una sola palabra. Guardé los documentos en una caja metálica, esa donde alguna vez pusimos las fotos de la boda. El sonido del metal al cerrarse me dio una seguridad nueva. Ya no estaba perdida, ahora tenía pruebas, tenía palabras escritas por Tomás que me respaldaban. La dignidad que sentía perdida empezaba a regresar como una brasa encendida en el pecho. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el jardín. Las plantas secas, los muebles viejos, todo lo que antes parecía un peso, ahora era un recordatorio de que nada material vale más que la memoria y la justicia. Pero también supe que debía protegerlo, porque detrás de esas paredes estaba la historia de toda mi vida, y no podía permitir que alguien la borrara. Eduardo rompió el silencio. Esto cambia todo, Isabel. Con estos papeles podemos defenderte. Pero necesitas tomar una decisión, enfrentar a tu hijo ahora o esperar a que muestre su siguiente movimiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré la caja cerrada y pensé en todas las batallas que me esperaban. No respondí, porque aún no tenía la fuerza. Esa noche dormí con el sobrevacío bajo la almohada, como si todavía protegiera su contenido. Cerré los ojos imaginando la mano de Tomás en la mía. Y aunque el miedo seguía conmigo, por primera vez desde que todo comenzó sentí un rastro de esperanza. Algo dentro de mí decía que ya no era la víctima, sino la portadora de una verdad demasiado grande para seguir callada. Esa tarde decidí ir de nuevo a la casa de Álvaro, aunque el simple hecho de pensarlo me revolvía el estómago. Sentía la necesidad de ver sus ojos mientras guardaba en secreto las pruebas que Tomás me había dejado. Toqué el timbre con manos heladas y fue Lucía quien abrió, siempre sonriente, siempre fingiendo una amabilidad que no le creía. Me dejó pasar sin hacer preguntas, como si yo fuera una invitada más y no la dueña de la vida que ellos estaban devorando. Entré a la sala y todo olía nuevo, a recién comprado. Había un jarrón de cristal sobre la mesa con flores frescas y cortinas pesadas que daban un aire solemne. Me sentí en un hotel boutique, no en la casa de mi hijo. Mis ojos se toparon con un espejo enorme, con marco dorado, colocado en la pared principal. Reflejaba toda la sala y también mi rostro cansado, como si me recordara que yo no pertenecía ya a ese lugar. Lucía estaba frente al espejo, acomodando su cabello y observándose con una seguridad que me dolió. En sus manos tenía unos documentos. Me acerqué sin hacer ruido y alcancé a leer lo que sostenía. Era una escritura de propiedad con mi nombre impreso en tinta negra. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me quedé inmóvil, observando cómo sonreía con un orgullo ajeno. El espejo duplicaba la escena, ella sonriendo con mis bienes en la mano, y yo detrás, rota, como un fantasma que ya no tenía voz. Por un instante imaginé cómo sería destrozar ese cristal para despertar de aquella pesadilla, pero mis fuerzas no alcanzaban ni para levantar la voz. Cerré los puños y tragué el nudo que me subía por la garganta. Lucía me vio por el reflejo y se giró con naturalidad. «Oh, Isabel, no te escuché entrar. Estaba revisando unos papeles de la casa, nada importante». Dijo nada importante mientras doblaba la escritura y la guardaba en un cajón, como si yo no hubiera visto nada. Esa ligereza fue más cruel que cualquier insulto directo. Álvaro bajó en ese momento con el celular en la mano. Me saludó con prisa, como si estuviera ocupado en asuntos de banco o de trabajo, y me preguntó qué hacía ahí. «Solo vine a verlos», respondí, aunque por dentro ardía de rabia. Su mirada me recorrió con indiferencia, como si yo fuera una visita molesta. Me dolió más que cualquier palabra. Me senté en el sofá, respirando hondo, observando de reojo el cajón donde Lucía había guardado la escritura. Sabía que no debía enfrentarla todavía, no sin pruebas claras en mis manos. Recordé la voz de Eduardo diciéndome que tuviera paciencia, que cada movimiento suyo solo confirmaría lo que ya sabíamos. Me mordí los labios para no estallar. El silencio de la sala me pesaba. El reloj marcaba los minutos con un tic-tac insoportable, y cada segundo era un recordatorio de que ellos avanzaban en su plan mientras yo aparentaba calma. Me sentía atrapada en un teatro, rodeada de lujos falsos, mientras mi dignidad pendía de un hilo. Me levanté con la excusa de tener cosas que hacer y me despedí. Lucía me acompañó hasta la puerta, con esa sonrisa que escondía veneno. Al salir, miré una vez más el espejo dorado. Mi reflejo me devolvió una mirada cansada, pero también decidida.
Supe que pronto llegaría el momento de enfrentar la verdad cara a cara. No pasó mucho tiempo para que la rabia pudiera más que mi prudencia. Una tarde, después de caminar por las calles frías de Toledo intentando ordenar mis pensamientos, decidí volver a casa de Álvaro. Llevaba en mi bolso algunos de los documentos que encontré, solo para sentirme protegida. Cuando Lucía abrió la puerta, supe que no iba a contenerme. Esa sonrisa suya, cargada de soberbia, fue suficiente para despertar mi coraje. Entré sin esperar invitación y la confronté de frente. Lucía, ¿qué hacías con mis escrituras? No mientas, lo vi con mis propios ojos. Ella soltó una risa corta, una de esas que suenan como un golpe en el rostro. Caminó hacia el centro de la sala, con su blusa de seda y ese perfume dulce que impregnaba todo el aire. Isabel, ¿de verdad crees que puedes controlar algo? Eres una anciana. Una casa tan grande no es para ti. Nosotros sabemos administrarla mejor. Sus palabras me atravesaron con crueldad. Me quedé de pie, apretando el bolso contra el pecho. Esa casa es mía, Tomás y yo la levantamos con años de esfuerzo. Ustedes no tienen derecho a arrebatarme lo que nos pertenece. Lucía rodó los ojos con fastidio y se sirvió un vaso de vino como si habláramos de cualquier cosa sin importancia. Ese gesto de lujo en medio de mi dolor fue una bofetada más. En ese instante apareció Álvaro, acomodando su reloj brillante en la muñeca, con la calma de quien no tiene nada que ocultar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Yo no dudé. Tu esposa anda con mis escrituras, mis propiedades, piensan robarme todo. Álvaro me miró con frialdad, sin rastro de cariño. Mamá, cálmate. Lucía solo te está ayudando a organizar papeles. Sus palabras eran un disfraz mal hecho de la mentira más grande. ¿Ayudarme? Falsificando mi firma en documentos del banco, gastando en hoteles de lujo con mi nombre. Supe que mi voz temblaba, pero no retrocedí. Álvaro suspiró, se pasó la mano por el cabello y contestó con un tono cansado. Mamá, no entiendes. Nosotros estamos asegurando el futuro. Tú ya no puedes manejar cuentas ni propiedades sola. Ese tú ya no puedes fue como un cuchillo directo al corazón. Lucía dio un sorbo a su copa y añadió con una sonrisa venenosa. No te preocupes, Isabel. Cuando todo esté en orden, vivirás tranquila en una residencia cómoda. Ya hablamos de eso. El mundo se me vino encima. Una residencia. Querer arrancarme de mi casa, de mi jardín, de los recuerdos de Tomás. Sentí que me faltaba el aire. En ese momento sonó el timbre. Álvaro fue a abrir y entró un hombre con traje, portando una carpeta. Lo reconocí enseguida, un funcionario judicial. Mi corazón se paralizó. Con voz seria dijo: Señora Isabel Martín, aquí tiene una citación para evaluación mental. Debe presentarse en los próximos días. Me quedé helada, incapaz de moverme. Miré a mi hijo, buscando aunque fuera una chispa de arrepentimiento. Pero lo único que encontré fue impaciencia. Lucía, en cambio, sonrió satisfecha, como quien ha ganado una partida larga. Sentí que las piernas no me sostenían, y tuve que apoyarme en la pared. Aquella citación era la confirmación de que todo lo que temía estaba ocurriendo frente a mis ojos. Salí de la casa con la carpeta en las manos. El aire frío de la tarde me golpeaba mientras caminaba sin rumbo. En mis oídos aún retumbaban sus voces, frías, calculadoras. Ya no había duda, no solo habían vendido mi anillo, ahora buscaban declararme incapaz para quedarse con cada pedazo de mi vida. Y yo tendría que decidir si enfrentarlos de frente o dejar que me borraran para siempre. Cuando recibí la citación para la evaluación mental, sentí que el piso se me hundía bajo los pies. La hoja oficial llevaba mi nombre en letras grandes, como si ya estuviera estampado el veredicto antes de siquiera escucharme. Pasé noches enteras mirando ese papel sobre la mesa, preguntándome en qué momento mi propio hijo había decidido convertirme en una carga incómoda. A cada minuto, el recuerdo de Tomás me sostenía, como si sus palabras guardadas en la alianza me empujaran a no rendirme. El día de la cita amaneció gris, con nubes pesadas que parecían presagio. Eduardo insistió en acompañarme, y yo acepté porque no me sentía capaz de enfrentar sola aquel proceso. Viajamos en silencio, y yo llevaba una carpeta con algunos de los documentos que encontré. No podía presentarlos aún,
pero me daban valor, como si cada hoja fuera una muralla contra las mentiras de Álvaro y Lucía. El edificio donde me esperaban estaba en el centro, rodeado de bancos y oficinas. Desde afuera ya imponía: paredes de mármol blanco, puertas de vidrio impecable, guardias uniformados en la entrada. Apenas crucé el vestíbulo me sentí empequeñecida. Una enorme araña de cristal colgaba del techo, lanzando reflejos que me cegaban, como si fueran destellos de un lujo al que nunca pertenecí. Respiré hondo y caminé con pasos firmes, aunque por dentro el miedo me devoraba. Me anuncié en recepción y me hicieron esperar en una sala amplia. Había sillones de cuero oscuro, mesas brillantes y revistas de moda apiladas con esmero. Todo parecía diseñado para que la gente se sintiera en un club privado, y sin embargo yo estaba ahí como acusada, como una anciana que debía demostrar que no estaba loca. Miré mi reflejo en la superficie pulida de la mesa y me descubrí frágil, pero también con un brillo en los ojos que no reconocía desde hacía tiempo. El médico me llamó a su despacho. El escritorio estaba ordenado con precisión, las carpetas alineadas, el ordenador encendido. Él me saludó con cortesía distante, de esa que usan los profesionales que ya tienen un juicio formado antes de escucharte. Me pidió sentarme y comenzó con preguntas frías. Mi edad, mis rutinas, qué día de la semana era. Respondí una por una, respirando hondo, aferrándome a la dignidad como si fuera mi escudo más fuerte. Después empezó lo más doloroso. ¿Sabe usted manejar sus cuentas bancarias? ¿Recuerda cuánto dinero recibe cada mes? ¿Quién administra sus propiedades? Cada palabra era un recordatorio cruel de lo que estaban intentando: borrar mi capacidad, convertirme en una firma vacía que Álvaro pudiera manejar a su antojo. Sentí la garganta seca y el corazón agitado, pero respondí con claridad, porque sabía que no podía darles una sola grieta para atacarme. Hubo un momento en que me quebré. El médico me preguntó si mi familia me apoyaba, y de mis labios salió un suspiro tembloroso. No pude evitar decir la verdad: mi hijo quiere encerrarme en una residencia y quedarse con todo. Sus ojos se movieron apenas, como si anotara un dato más en su libreta. Ver su indiferencia me partió en dos. ¿Cómo podía reducir mi vida entera a un informe frío? Eduardo, sentado detrás de mí, apretaba los puños con rabia contenida. Sentí su mirada dándome fuerza, como si me dijera en silencio que no estaba sola. Eso me sostuvo. Terminé de responder el cuestionario, y el médico, sin mostrar emociones, escribió: posible demencia senil. Esa frase quedó flotando en la sala como un veneno. Quise levantarme y gritar que estaba lúcida, que podía defenderme, pero mis labios se quedaron cerrados. Salí del despacho mareada, con un peso insoportable en el pecho. Caminé por el pasillo largo, observando las decoraciones costosas en las paredes. Cuadros, esculturas, lámparas brillantes. Todo me parecía una trampa disfrazada de elegancia. Esos lujos que a otros les daban orgullo, a mí me recordaban que estaba siendo arrastrada hacia un abismo. Nadie veía la injusticia, solo un trámite más en un edificio resplandeciente. Al llegar al vestíbulo, Eduardo me tomó del brazo con firmeza. No te preocupes, Isabel. No pueden quitarte lo que eres. Sus palabras me hicieron temblar, porque en ese instante comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mi hijo había logrado que me pusieran en duda, que me miraran como si fuera incapaz. Y eso dolía más que cualquier pérdida material. De regreso a casa, miré por la ventana del coche y vi cómo la ciudad seguía su vida. La gente caminaba cargando bolsas, entrando a restaurantes, haciendo transferencias en cajeros. Todo parecía normal, excepto para mí. Yo llevaba conmigo la etiqueta de posible demencia, una marca injusta que pesaba más que cualquier deuda de banco. Quise llorar, pero me contuve, porque sabía que llorar sería darle la razón a quienes me querían ver derrotada. Esa noche me senté en mi sala oscura, rodeada de muebles gastados y retratos descoloridos. Pensé en Tomás, en cómo siempre me pedía que no dejara que nadie me arrebatara lo que era mío. Recordé su carta, sus advertencias, y entendí que esta guerra ya no se trataba solo de bienes o propiedades. Se trataba de mi dignidad. Y aunque me temblaban las manos, supe que no iba a rendirme. Me acosté tarde, con el corazón golpeando fuerte. Cerré los ojos y escuché la voz de mi hijo repitiendo que yo era incapaz. Esa herida me dolía más que cualquier diagnóstico. Pero también sentí algo nuevo,
una rabia tranquila, una decisión que empezaba a crecer en mí. No iba a permitir que su ambición me enterrara viva. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propia familia intentara declararte incapaz solo para quedarse con lo que construiste con toda tu vida? Al día siguiente de la evaluación desperté con la mente pesada, como si me hubieran puesto cadenas invisibles. La frase posible demencia senil seguía retumbando en mi cabeza, pero en lugar de aplastarme, me encendía por dentro. No podía quedarme cruzada de brazos viendo cómo mi hijo me borraba de mi propia historia. Sabía que Tomás me había dejado más señales, y yo tenía que encontrarlas. Esa certeza me obligaba a levantarme aunque las piernas me pesaran. Eduardo llegó temprano con pan recién horneado y un café que llenó de aroma la cocina. Me miró con seriedad, con ese gesto suyo que decía más que 1000 palabras. Tenemos que seguir buscando, Isabel. Si Tomás escribió tantas advertencias, no lo hizo en vano. Asentí, y juntos empezamos a revisar cada rincón de la casa. Abrimos cajones, movimos libros, sacudimos cajas guardadas por décadas. El polvo nos hacía toser, pero ninguno quiso detenerse. Fue en la biblioteca donde sucedió. Entre los libros viejos encontré uno más pesado de lo normal. Lo abrí y dentro, escondido en un hueco tallado en las páginas, había un pequeño reloj de bolsillo. El metal estaba opaco por los años, pero al sostenerlo sentí un escalofrío. Ese reloj había pertenecido a Tomás desde joven, y verlo ahí, escondido, era como tenerlo de nuevo frente a mí. Eduardo lo examinó con sus manos expertas. «Esto no está aquí por casualidad», murmuró. Con una destreza que me sorprendió, Eduardo presionó un mecanismo oculto en el reloj. Se abrió y de adentro salió una grabadora diminuta, de esas antiguas que usaban cintas. La encendió y al instante la voz de Tomás llenó la habitación. Mi corazón se detuvo. Era su voz clara, firme, como si hablara desde otra habitación. Si esto llega a tus manos, Isabel, es porque tu hijo no supo honrar tu vida. No te rindas. Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. La grabación continuó. Tomás hablaba de cuentas bancarias a las que no debía acercarme porque estaban manipuladas. Nombraba transferencias sospechosas y advertía que alguien cercano planeaba usar mi nombre para quedarse con propiedades y herencias. Cada palabra era una confirmación de lo que ya sospechaba. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero escucharlo de él lo hacía insoportablemente real. Eduardo apretó los labios, indignado, mientras yo sentía que el alma se me partía en dos. De pronto, la cinta cambió de tono. Se escuchaban voces en un susurro grabadas sin que se dieran cuenta. Reconocí enseguida la de Álvaro. En un año todo será nuestro, Lucía. Con ella en una residencia, no habrá obstáculos. La casa, la cuenta conjunta, la pensión, todo. Sentí un puñal helado atravesarme. Mis rodillas flaquearon y tuve que sostenerme de la mesa. No podía creer lo que escuchaba. Mi propio hijo planeando mi entierro en vida. Me llevé las manos al rostro, tratando de contener el grito que amenazaba con salir. Eduardo me abrazó por los hombros, pero yo apenas lo sentía. Era como si la casa entera se derrumbara encima de mí. Lo grabó. Tomás lo grabó para ti, dijo Eduardo con voz quebrada. Sí, Tomás lo había previsto todo. Aún después de muerto, seguía protegiéndome. Ese pensamiento me dio un hilo de fuerza en medio del dolor. Cuando la cinta terminó, el silencio fue ensordecedor. Me quedé mirando el reloj abierto sobre la mesa, como si fuera un corazón que aún latía. Cada segundo que marcaba era un recordatorio de que tenía que actuar. No podía permitir que Álvaro y Lucía siguieran avanzando en su plan. Ellos ya habían jugado su carta más cruel, y ahora era mi turno de responder. Guardé la grabadora con cuidado en una caja metálica junto a los documentos. Mi tesoro ya no eran joyas ni billetes, eran pruebas, pedazos de verdad que podían salvarme. Sentí que la dignidad, esa que intentaban arrebatarme, regresaba lentamente. No era solo una anciana arrinconada,
Era una mujer que todavía podía luchar. Esa tarde, al mirar por la ventana, vi a los niños jugar en la calle y me pregunté si algún día ellos entenderían lo que significa que un hijo traicione a su madre. Pensé en Inés, mi nieta, y un dolor punzante me atravesó. ¿Qué sentiría ella si supiera que su padre buscaba encerrar a su abuela para quedarse con todo? El dolor se mezcló con una determinación fría. No iba a permitir que esa historia se repitiera con ella. Eduardo y yo hablamos largo rato. Él quería llevar todo de inmediato a un abogado, pero yo le pedí esperar. Quería ordenar bien cada prueba, cada documento, cada grabación. No podíamos cometer un error. Teníamos que ser más inteligentes que ellos. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que tenía un plan, no solo un miedo. Al caer la noche me acerqué al reloj de bolsillo y lo sostuve entre las manos. Cerré los ojos y escuché la voz de Tomás en mi memoria. No te rindas. Era como si me hablara directamente al oído. Me prometí en silencio que no lo haría, que llevaría esta batalla hasta el final, aunque me dejara rota en el camino. Me acosté tarde, con la caja de pruebas bajo la cama. Cada vez que cerraba los ojos veía a Álvaro repitiendo, todo será nuestro. Pero también veía a Tomás, con esa mirada firme que siempre tuvo. Y entre esas dos imágenes entendí que la guerra ya había comenzado, y que yo no estaba tan sola como ellos pensaban. A la mañana siguiente desperté con una claridad que hacía mucho no sentía. Era como si la voz de Tomás, grabada en aquel reloj, se hubiera quedado rondando en mi cabeza. Ya no había dudas. Debía organizar cada documento, cada carta, cada prueba. Me levanté despacio, preparé un café fuerte y puse todo sobre la mesa. El sol se filtraba por las cortinas viejas, iluminando los papeles como si fueran piezas sagradas. Eduardo llegó temprano y se sentó conmigo. Traía un portafolio de cuero que colocó frente a mí, serio, decidido. Tenemos que estructurar todo como un caso legal, Isabel. Esto ya no es solo una disputa familiar, es un intento de despojo. Sus palabras me sacudieron, pero también me dieron firmeza. Abrí las carpetas y sentí que estaba ordenando no solo papeles, sino mi propia dignidad. Colocamos primero el testamento actualizado, con la firma de Tomás en tinta azul y el sello notarial intacto. Después, la carta escondida en la poltrona, con su advertencia escrita de puño y letra. Luego, los recibos falsificados, reservas en hoteles de lujo, transferencias en bancos que yo nunca visité, solicitudes de tarjetas de crédito que jamás firmé. Cada prueba era un ladrillo en la muralla que estábamos construyendo contra Álvaro y Lucía. Lo más fuerte fue escuchar de nuevo la grabación. Eduardo conectó la vieja grabadora a un dispositivo moderno y digitalizó el audio. La voz de Tomás resonó clara, y después, la confesión involuntaria de Álvaro y Lucía. Yo cerré los ojos, apretando las manos contra el regazo. Escuchar a mi hijo planear mi ruina era un dolor que no desaparecía con repetirlo, pero también era la prueba más contundente de su traición. Por la tarde fuimos al despacho de Mariano Torres. Su oficina tenía un aire solemne, con muebles oscuros y estantes repletos de libros jurídicos. Nos recibió con un respeto que me dio fuerzas. Extendí la caja metálica sobre su escritorio y él la abrió con cuidado. Revisó cada documento, escuchó la grabación y asentía en silencio. Al final levantó la mirada y dijo con firmeza: «Con esto, Isabel, usted puede defenderse. No solo contra la interdicción, sino también abrir una investigación por fraude y abuso patrimonial». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era la primera vez que alguien me confirmaba que no estaba loca, que no estaba exagerando. Eduardo me tomó la mano con suavidad, y yo agradecí en silencio tenerlo a mi lado. Mariano siguió explicando que debíamos presentar todo en la próxima audiencia, que sería decisiva. Esa sería la batalla que definiría mi futuro. Regresé a casa con el corazón cargado de emociones. Coloqué una copia de cada prueba en un cajón secreto y me quedé mirando el resto sobre la mesa. Era extraño pensar que toda mi vida, todo lo que Tomás y yo habíamos construido, cabía ahora en papeles y grabaciones. Y sin embargo, esos papeles eran lo único que podía salvarme. Me dolió esa ironía, pero también me dio fuerza. Esa noche me senté en el sillón con la alianza en la mano. La giraba entre mis dedos y recordaba la promesa de Tomás en nuestra boda: «Siempre estaré contigo».
Comprendí que no era solo una frase romántica, sino un plan real. Me había dejado las herramientas para protegerme, porque conocía demasiado bien las debilidades de nuestro hijo. Miré alrededor de mi sala modesta, con muebles viejos y fotos descoloridas, y sentí un contraste brutal con la ambición de Lucía y Álvaro. Ellos se rodeaban de lujos falsos, de espejos dorados y lámparas brillantes, mientras yo sostenía la única riqueza verdadera, la memoria, el amor y la dignidad. Y por primera vez no me sentí pobre, sino poderosa. Al día siguiente, Eduardo regresó con una carpeta organizada al estilo de un abogado. Me explicó cómo se presentaría todo ante el juez, cómo debía mantener la calma, cómo no caer en provocaciones. Yo lo escuchaba en silencio, asimilando cada detalle. Era un guión de guerra, y yo tenía que aprenderlo para no fallar. Guardé la carpeta en mi bolso, junto a la carta de Tomás. Me levanté y caminé hasta el espejo de la entrada. Me miré de frente, sin pestañear. No vi a una anciana derrotada, sino a una mujer que todavía tenía voz. Esa imagen me sostuvo más que cualquier palabra. Antes de dormir, me asomé a la ventana. Afuera, el viento movía las ramas del jardín, y por un instante sentí la presencia de Tomás. Cerré los ojos y le prometí en silencio que llegaría hasta el final. La batalla estaba marcada en el calendario. La próxima semana sería la audiencia. Todo lo que había callado saldría a la luz. Me acosté tarde, con el corazón en un puño. El miedo no se había ido, pero se mezclaba con algo más fuerte, una decisión. Ya no era la misma mujer que temblaba ante las palabras de su hijo. Ahora tenía pruebas, tenía aliados y, sobre todo, tenía la convicción de que no permitiría que me borraran. El día de la audiencia me levanté más temprano que de costumbre. No era un despertar normal, sino una mezcla de nervio y coraje que me mantuvo de pie antes de que sonara el despertador. Preparé un café amargo, me lo tomé de un solo trago y me miré en el espejo del pasillo. No vi a una anciana vencida, sino a alguien que todavía tenía que pelear. Me puse el abrigo más sobrio que tenía, aquel que me daba cierta seriedad, y me aseguré de llevar en el bolso la carpeta con el testamento, la carta, los documentos bancarios y la grabación. Eduardo pasó por mí con puntualidad, me abrió la puerta del coche y en silencio condujimos hacia el tribunal. Al llegar al edificio me impresionó su grandeza. El vestíbulo era frío, con suelos de mármol pulido que reflejaban las luces de las arañas de cristal. Había abogados entrando y saliendo con maletines de cuero, secretarias caminando aprisa y guardias de seguridad revisando cada acceso. Me sentí pequeña, como si el lugar mismo estuviera diseñado para intimidar, pero apreté el bolso contra el pecho y recordé las palabras de Tomás. La dignidad no se negocia. Esa frase me sostuvo mientras subíamos por el ascensor hasta la sala asignada. Cuando crucé el pasillo reconocí a Álvaro a lo lejos. Llevaba un traje azul perfectamente planchado, zapatos brillantes y un reloj costoso en la muñeca. Lucía estaba a su lado, perfumada, con un vestido entallado y un bolso de diseñador. Parecían llegar a un desfile y no a un juicio contra su propia madre. No me saludaron, tampoco se detuvieron a mirarme. Pasaron frente a mí con la misma frialdad con la que se pasa junto a un desconocido. Ese gesto me rompió más que cualquier palabra, porque confirmaba que ya no me veían como madre, sino como obstáculo. Nos hicieron esperar unos minutos fuera de la sala. Mariano Torres, el abogado que Tomás me había dejado como respaldo, llegó con su portafolio lleno de papeles organizados. Se sentó junto a mí, me explicó el orden en que presentaríamos cada prueba y me recordó que debía mantenerme tranquila aunque escuchara mentiras. Eduardo se colocó a mi lado con el rostro serio y firme, como un centinela. Me sentí arropada, aunque la sombra del miedo seguía rondándome por dentro. Cuando por fin nos llamaron, entramos a la sala. El juez ya estaba sentado en su lugar, con expresión severa, y la secretaria organizaba documentos sobre su mesa. Todo olía a papel recién sellado y a madera barnizada. El sonido del reloj de pared marcaba un ritmo que me taladraba los oídos. El juez anunció el caso, solicitud de interdicción de la señora Isabel Martín. Escuchar mi nombre en esa frase fue como recibir una bofetada, pero levanté la barbilla y me prometí no quebrarme. El abogado de Álvaro comenzó a hablar. Con voz segura describió mi supuesta fragilidad, mi edad avanzada, insinuó que ya no estaba en condiciones de manejar mis cuentas ni mis propiedades.
Habló de una residencia cómoda donde según él estaría mejor atendida, y usó la palabra protección como si me estuviera ofreciendo un regalo y no una condena. Cada frase era un intento de borrarme como persona, de reducirme a una incapaz. Yo apretaba las manos contra las rodillas para no interrumpir con un grito. Presentaron como prueba el informe médico donde se leía posible demencia senil. Mostraron copias de movimientos bancarios y cancelaciones de pagos que nunca autoricé. Enseñaron reservas de hoteles de lujo hechas con mi firma falsificada, y lo dijeron como si fueran decisiones que yo había tomado en plena lucidez. Sentí que cada documento era un clavo más en un ataúd que querían preparar en vida para mí. Miré al juez en silencio, y aunque me dolía la garganta, no dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. Cuando llegó mi turno, Mariano me cedió la palabra. Me puse de pie y respiré profundo. Respondí con claridad mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi dirección. Expliqué con detalle mi rutina diaria, cómo iba al banco, qué gastos hacía cada mes, qué plantas cuidaba en mi jardín. Hablé de Tomás, de su trabajo, de cómo administrábamos juntos la casa. Mi voz temblaba, pero no se quebró. El juez me escuchó con atención, y yo sentí que cada palabra me iba devolviendo un pedazo de mi dignidad. Después fue Mariano quien tomó el control. Abrió su portafolio y colocó sobre la mesa el testamento actualizado con sello notarial. Entregó la carta manuscrita de Tomás, los recibos de transferencias y retiros no autorizados, las copias de las reservas falsas. Cada documento era una piedra derrumbando la versión de Álvaro y Lucía. La secretaria sellaba cada folio con golpes secos que retumbaban en toda la sala. El abogado de ellos empezaba a perder firmeza, y eso me dio un respiro. Finalmente Mariano pidió permiso para reproducir un audio. Explicó cómo había sido encontrado dentro del reloj de bolsillo de Tomás y presentó la cadena de custodia. El juez asintió y la secretaria preparó el equipo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo mientras Eduardo sacaba la pequeña grabadora y la colocaba en la mesa. Era como poner el corazón de Tomás frente a todos, y yo no sabía si estaba lista para escucharlo otra vez. El silencio se volvió insoportable cuando encendieron el aparato. La luz roja parpadeó y enseguida escuchamos la voz de Tomás, firme, clara, diciendo mi nombre y pidiéndome que no me rindiera. El aire en la sala se volvió más pesado. Cada palabra suya me atravesaba, pero también me daba fuerza. El juez lo escuchaba con seriedad, y por primera vez desde que comenzó todo, sentí que mi esposo me estaba defendiendo aún desde el otro lado. Entonces se oyó lo que nadie esperaba. Voces de Álvaro y Lucía, grabadas sin saberlo, planeando mi futuro como si yo fuera un mueble viejo que debía guardarse. En un año todo será nuestro. Con ella en la residencia, la casa, la cuenta y la pensión serán para nosotros. Mi estómago se contrajo, y aunque quería llorar, me mantuve erguida. Miré a mi hijo sin decir palabra, y vi en sus ojos el inicio del miedo. El juez pidió silencio, y el eco de la grabación quedó flotando. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. El abogado contrario bajó la mirada, Lucía apretó el bolso entre las manos y Álvaro se quedó inmóvil, tragando saliva. Yo acaricié la alianza en mi dedo y supe que la verdad ya estaba sobre la mesa. No todo estaba resuelto, pero el muro que habían construido contra mí comenzaba a agrietarse frente a todos. El juez permaneció en silencio unos segundos después de escuchar la grabación. Su mirada pasó de mí hacia Álvaro, y luego hacia Lucía, que apretaba los labios con nerviosismo. Nadie en la sala se atrevía a romper ese silencio, y yo sentí que el aire pesaba tanto que apenas podía respirar. La voz de Tomás aún resonaba en mi pecho como un eco vivo, dándome una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. No necesitaba decir nada más. La verdad ya estaba dicha. Mariano tomó la palabra con calma. Señoría, lo que acabamos de escuchar deja claro que esta solicitud de interdicción no busca proteger a la señora Isabel Martín, sino despojarla de sus propiedades y de su herencia. Todo esto está respaldado por documentos, cartas y ahora una grabación incuestionable. El juez asintió lentamente, y la secretaria continuó sellando hojas con un golpe seco. Cada sello sonaba como un martillazo de justicia abriéndose camino entre tanta mentira. Álvaro intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. Le pidió guardar silencio hasta que fuera su turno. Yo lo miraba sin parpadear, sin temblar, con la dignidad que tanto había querido arrebatarme.
Por primera vez vi en sus ojos un destello de inseguridad, como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Tal vez esperaba a una madre suplicando cariño, no a una mujer defendiendo su vida. Lucía trató de justificarse. Eran solo conversaciones privadas, sin intención real. Sus palabras sonaban huecas, vacías, y el juez se lo hizo notar. En derecho, señora, las intenciones no anulan los actos. Esa frase me estremeció porque supe que la justicia, aunque lenta, estaba de mi lado. Eduardo, sentado a mi lado, apretó mi mano como diciendo, ya lo logramos. El juez anunció que la solicitud de interdicción quedaba desestimada por falta de fundamento y por evidencia de mala fe. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. No solo me devolvían mi voz legal, también se abría la puerta a algo mayor, una investigación contra mi hijo y su esposa. Mariano pidió que quedara constancia de las falsificaciones, de las reservas de hotel con mi firma y de los retiros de fondos no autorizados. Todo fue aceptado. Miré a Lucía y noté cómo su seguridad se desmoronaba. El maquillaje perfecto ya no podía ocultar el miedo. Álvaro, en cambio, se mantenía rígido, como si aún esperara una salida milagrosa. Pero esa salida ya no existía. La voz de Tomás había hecho lo que en vida siempre hizo: protegerme. Y lo hizo con pruebas tan sólidas que ni la mejor estrategia de abogado podía derribar. Cuando el juez ordenó abrir una investigación penal contra ellos por falsificación y abuso patrimonial, mis piernas casi cedieron. Eduardo me sostuvo con fuerza, y Mariano sonrió apenas, como quien sabía desde el principio que la verdad siempre encuentra su camino. Apreté la alianza en mi dedo y me prometí nunca más dudar de mi propia fuerza. Salimos de la sala despacio. Los pasillos de mármol ya no me parecían fríos ni intimidantes, eran testigos de que había resistido. Afuera, la luz de la tarde caía sobre los ventanales como una caricia. Respiré hondo y sentí que cada bocanada de aire era un triunfo. El edificio que antes me había aplastado con su lujo ahora me devolvía respeto. Álvaro salió detrás de nosotros, con el rostro endurecido. No me dirigió la palabra, tampoco yo lo busqué. Lucía caminaba unos pasos atrás, murmurando reproches que nadie escuchaba. Esa distancia entre nosotros ya era definitiva. No había disculpa posible que borrara lo que intentaron hacerme. El lazo de sangre se había roto frente a todos, y no por mi culpa. En la calle, Eduardo me ofreció su brazo para caminar. Ya pasó lo peor, Isabel, me dijo. Yo asentí, aunque sabía que aún quedaba camino por recorrer. Lo peor había pasado en el tribunal, sí, pero lo más difícil apenas empezaba: reconstruirme después de la traición de un hijo. Esa herida no la sana ningún juez ni ningún papel sellado. De camino a casa, Mariano habló de los siguientes pasos. Habría audiencias, revisiones de cuentas, inspecciones de propiedades. Todo un proceso largo que podría cansar a cualquiera. Pero yo ya no era la mujer asustada que entró por esas puertas. Ahora tenía la certeza de que Tomás había pensado en todo y que Eduardo se había convertido en el aliado que nunca imaginé tener. Esa noche, al llegar, encendí todas las luces de la sala y coloqué la carpeta sobre la mesa. Me serví un café aunque ya era tarde y me quedé mirando los documentos. No eran papeles sin vida, eran pruebas de mi resistencia, testigos de que la dignidad puede sostener a una mujer incluso cuando todo parece perdido. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, y esa sonrisa se sintió como un renacimiento. Me acosté con la alianza en el dedo y la carta de Tomás bajo la almohada. Cerré los ojos y me prometí que, aunque el dolor siguiera, jamás volvería a permitir que alguien me tratara como un objeto. Había recuperado mi voz y mi lugar, y ahora solo quedaba lo más importante: aprender a vivir de nuevo con la frente en alto. Pasaron meses después de la audiencia y mi vida cambió de raíz. La casa donde viví décadas, llena de recuerdos, terminó por ser demasiado pesada para mí. No era solo el tamaño, eran los fantasmas que dejaban sus paredes, la sombra constante de lo que Álvaro quiso arrebatarme. Tomé la decisión de venderla, y aunque al principio me dolió, después sentí que estaba cerrando un ciclo. Con el dinero encontré un lugar nuevo, un apartamento pequeño pero lleno de luz, con ventanas grandes que se abrían hacia un cielo despejado. El día que entré por primera vez a mi nuevo hogar, me recibió una lámpara de cristal colgando en el comedor.
El reflejo de sus destellos iluminaba el piso pulido y las macetas que ya había colocado en la terraza. No eran lujos para presumir, sino detalles que me recordaban que merecía vivir con dignidad. Caminé despacio por cada rincón, tocando las paredes lisas, respirando el aroma a pintura fresca y sintiendo que cada espacio me ofrecía un nuevo comienzo. Mis rutinas cambiaron. Ahora despertaba con el sol entrando directo en mi habitación, abría las cortinas y dejaba que la claridad llenara todo. Preparaba café y lo compartía con Eduardo, que se convirtió en mi compañero inseparable. Él llegaba cada mañana con el periódico bajo el brazo y una sonrisa discreta. Nos sentábamos en la terraza rodeados de plantas, y sin muchas palabras, compartíamos silencios que eran más elocuentes que cualquier conversación. Álvaro enfrentaba su proceso legal. Sus cuentas estaban congeladas, las transferencias sospechosas bajo investigación y Lucía lo había dejado solo, huyendo apenas el juez abrió la investigación. No me alegraba su desgracia, pero tampoco sentía compasión. La justicia estaba en marcha y yo ya no tenía que cargar con la culpa de sus actos. Lo único que me importaba era no volver a ser víctima de sus ambiciones. Un día recibí la visita de Inés, mi nieta. Llevaba tiempo sin buscarme, alejada por la influencia de sus padres. Entró a mi apartamento con lágrimas en los ojos y me abrazó con fuerza. «Perdóname, abuela», me dijo, y esas palabras derritieron un hielo que llevaba años en mi corazón. La estreché contra mi pecho y supe que, al menos con ella, había esperanza. Esa reconciliación fue un bálsamo que me recordó que no todo estaba perdido. Las tardes se llenaron de calma. Eduardo y yo caminábamos por el parque cercano, observando a las familias, escuchando risas de niños y el canto de los pájaros. De vez en cuando íbamos a un restaurante elegante, no por ostentación, sino para celebrar que todavía podíamos disfrutar de la vida. El lujo dejó de significar gasto y se volvió símbolo de dignidad. Una copa de vino compartida, una mesa bien puesta, un momento para sentirnos vivos. Mi nueva casa se convirtió en refugio. En la sala coloqué un estante con fotografías de Tomás, de mi boda, de los viajes sencillos que hicimos cuando aún éramos jóvenes. A un lado, sobre una mesa, puse la caja de terciopelo azul donde guardo la alianza restaurada. Cada vez que la miro recuerdo que ese anillo no fue vendido, ni perdido, ni robado. Fue recuperado, y en él quedó guardada la prueba de que incluso después de su partida, Tomás siguió cuidándome. Algunas noches, cuando el silencio se apodera del apartamento, enciendo solo la lámpara de cristal y dejo que sus reflejos se muevan en las paredes. Me siento en el sofá con una taza de té y pienso en todo lo vivido. La traición, la humillación, el dolor, todo me hizo más fuerte. No me convertí en lo que ellos quisieron, no fui una anciana inútil ni una carga. Fui una mujer que aprendió a defenderse, aunque eso significara perder a un hijo. Me sorprendo al darme cuenta de que ya no lloro al recordar a Tomás. Ahora lo siento como parte de mi presente, no como ausencia. Está en cada decisión que tomo, en cada paso que doy con firmeza. Está en Eduardo, que llegó a mi vida como un regalo inesperado. Está en mi nieta, que me busca con ojos sinceros. Y está, sobre todo, en mí, en esa dignidad que jamás permití que me arrebataran. El juicio no me devolvió a mi hijo, pero me devolvió algo más importante, la certeza de que mi historia no terminó en una sala de tribunal. Todavía tengo días por delante, todavía puedo reír, todavía puedo sembrar flores en la terraza y verlas crecer. No soy el eco de lo que fui, soy alguien que renace con cicatrices, pero con la frente en alto. Esa certeza me acompaña cada mañana cuando enciendo la cafetera y Eduardo toca el timbre. Conversamos de noticias, de recuerdos, de libros que ya nadie lee. Y en esos momentos, mientras el sol entra por las ventanas grandes, me descubro agradecida de seguir viva, de seguir teniendo voz, de seguir siendo Isabel Martín. Una tarde, al terminar de regar las plantas, me quedé mirando el horizonte desde la terraza. El sol se reflejaba en la alianza de mi dedo como un diamante que jamás tuve, pero que ahora brillaba más que cualquier joya. Sonreí y susurré: «Tomás, todavía me proteges». Y esa frase no fue nostalgia, fue certeza. Me levanté, cerré las ventanas y encendí la lámpara de cristal. Su resplandor llenó el apartamento como si fuera un escenario, y yo me senté en medio con el corazón en calma. Comprendí que había atravesado la oscuridad y que ahora cada destello era una invitación a vivir de nuevo.
La traición había intentado enterrarme, pero descubrí que hasta en las ruinas puede brotar la vida. ¿Alguna vez sentiste que la vida quiso borrarte? Como si tus recuerdos, tus sacrificios y tu amor fueran un estorbo, como si las personas a quienes diste todo prefirieran quedarse con tus bienes antes que con tu cariño. Si hoy te sientes traicionada, abandonada o puesta a un lado, quiero decirte algo desde mi corazón: no eres invisible. No eres un peso. Eres memoria, eres raíz, eres un pilar de dignidad. Y aunque algunos hayan querido reducirte a una firma en un papel, tu vida vale más que cualquier casa, que cualquier joya, que cualquier lujo vacío. Tú ya diste tanto, cuidaste, alimentaste, sostuviste un hogar con tus manos y tu ternura. Quizás nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí, te honramos. Te escuchamos. Y queremos que sepas, aún hay futuro para ti. Aún hay días luminosos que esperan tu risa, aún hay personas que verán en ti no lo que tienes, sino quién eres. Tu dignidad es la herencia más noble. Y cuando aprendes a mirarte al espejo con la cabeza en alto, hasta aquellos que te despreciaron descubren que siempre fuiste tú la joya más preciosa. Así que si alguna vez sientes que intentan quitarte lo que amas, recuerda esto: nadie puede arrebatarte tu historia, ni tu fuerza, ni tu capacidad de renacer. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que nos recuerdan que, incluso en la traición, siempre hay un camino hacia la esperanza. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces no imaginas lo que pasó cuando mi nuera tomó un collar sin valor para lucirlo en su boda, y resultó estar tasado en $2,8 millones. Lo que descubrí después cambió todo entre nosotras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de mi nuera tomó mi collar, sin valor, para su boda, porque el desenlace es tan inesperado como doloroso. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.